Buenas noches, señoras y señores. Un gustazo reencontrarnos con ustedes de nuevo aquí en 3356. Seguimos repasando este 2019. Hoy un programa enteramente dedicado a la música. Dos monstruos de nuestro universo musical que nos acompañaron en este 2019. Van a estar Rubén Rada y Pepe Guerra. En el primer bloque, un resumen de lo que fue nuestra conversación con el negro Rubén Rada. Señores, es un inmenso gusto esta noche recibir a Rubén Rada aquí en 3356. Rubén. Bueno, muy contento de estar acá. Estuve corriendo un rato ahí para venir hasta acá. La gente no sabe nada, bueno. Yo soy muy chismoso y cuento todo. ¿Cómo estás? Bueno, veniste a hacerte un análisis. Un examen de cuore, ¿viste? Ajá. Yo tengo un stent, sí. Tengo un tirador solo. Pero fui a ver si precisaba otro tirador porque tengo mucha fatiga. Y el médico me dijo, cierre la boca un rato. ¿Hay que bajar unos kilos? Bajar unos kilos, preocuparse, porque el cuore está bien, lo que no podés subir 10 pisos cuando te da. Tenés que cuidarte y bajar unos kilos. Y dentro de un año vení flaquito, hacemos tu examen, sabes que vas a andar. ¿Te dio tiempo? ¿Te dio changüí un año? ¿No te mandó Sí, pero bajar? mandó adelgazar. Ah. Que esa es la peor. Y sí. Bueno, pero vos tenés alguna ventaja. Media hora, varios teléfonos donde ir y un bisturí. Por si no sabe acá que me la corte. ¿Te cuidás en general? No. ¿Prestás atención o no? No. Lo que me cuidé mucho de joven, por eso que aguanto tanto. Cuando todos los músicos estaban en todas las cosas que estaban, yo me cuidaba mucho. Comía sano, no tomaba, no fumaba, ni cigarrillos, ni graciosos. Estaba todo bárbaro, tranquilo. Todo divino. Y después, cuando me fui a México, en el año 90, me fui a México, sí. Estuve como 4 años en México, y ahí empecé a desbocarme, porque estaba muy aburrido en México. Yo me fui porque estaba en Argentina, y hice un concierto en el Alvear, y fueron, no sé, 20 personas, y me di cuenta que mi carrera ya había chocado, porque tocaba mucho en boliche, ¿viste? Sí. A mí me gusta tocar. Entonces el artista no tiene que tocar tanto, tiene que esconderse, claro. Hacerse el artista. Y nunca supe hacer eso. ¿Eso lo descubriste? ¿Lo descubriste? No, de alguna manera lo empezaste a hacer cuando volviste a Uruguay, te estableciste y de alguna manera, a ver, esto lo voy a entrecomillar para que no parezca, profesionalizaste tu carrera. Claro, digamos. Totalmente, porque vine de México, donde estuve 4 años trabajando con Tania y Libertad, y aprendí una cosa muy importante. Me di cuenta que yo, aquí en Uruguay, un país tan pequeño, tocar música como toca Hugo Fattoruso, Mateo, yo, Pipo Espera, Urbano, música elitista, en un país donde la élite puede ser 1000 personas. Somos pocos. Entonces, más bien que nunca vas a vender un disco, que te van a llevar los mismos siempre y que no puedes aspirar a un progreso. Entonces ahí fue cuando empecé a componer canciones, pues estaba mal, no tenía laburo en México, a componer canciones para Mijares, Eugenia León, traté de colocarle canciones a Luis Miguel, andaba con unos casetitos tomándome guagua, que le llaman al ómnibus allá, iba a todas las compañías y entregaba cassettes, y algunos me aceptaban, y bueno, Alejandro Fernández, por ejemplo, que es el hijo del cantante más famoso de México, me grabó No me lo digas, por favor, porque ya puedo adivinar en tu mirada, y con eso me adelantaron, creo que $3.000, $4.000, viví como 4 meses. Y así entregaba canciones por el 25%, se lo daba a la editorial, y así viví. Claro. Y un sueldo ganaba con Tania Libertad tocando en los shows. A ver, tu carrera tiene muchísimos años, has hecho de todo, absolutamente de todo. Parece raro que estemos hablando de una etapa relativamente cercana, porque en México estamos hablando de década del 90. Del 90. Sí. Parece raro que estemos hablando de que Rada en la década del 90 tenía que remarla en dulce de leche para comer, después para vivir, ¿no? Después de haber hecho Totem, de haber hecho El Quinto. Exacto. De haber grabado con Opas, todo igual, yo me fui, me tuve que ir a México porque... Bueno, así son estos países, ¿no? Son difíciles. Me fui a Argentina porque se puso de moda ¿Qué tendrá el petizo?, La Bomba Tucumana, todos esos grupos, Pocho y la Pantera, Pocho y no sé cuánto. Y entonces me pidieron las compañías si podía grabar música. Cosas por el estilo. Y le dije, bueno, ya tanto no, entonces me fui a México. Y después vengo de México
con un éxito que tiene que ver con lo que hacían ellos, Claro. que es cuando yo me muera, no Sí, te... sí. Y aparte de ti, tu boca, cantando esas canciones. Ese fue el primer disco que te produjo Cachorro Cachorro, López, ¿no? Cachorro López. Que yo inclusive le pedí disculpas a todos los músicos, ¿viste? Diciendo, muchachos, ahora grabo este disco comercial porque si no, no me puedo quedar en Uruguay. Y los músicos me dijeron, ojalá yo pudiera hacer un disco así. Claro, pues el disco no tiene nada de comercial. Son canciones pegadizas, lindas, pero muy bien arregladas y difíciles de tocar. El cha-cha-cha, por ejemplo, mío, el de Santana era, oye, ¿cómo va? Tu ritmo, bueno para gozar, te lata. Oye, siempre lo mismo, ¿no? Sí. En cambio está aparte de ti, tu boca, tus labios, color. Aparte de ti, amo tu fuego. Cuando tú das un paso para allá, pues son 1.000 millones de acordes. Es un cha-cha-cha había un antiguo, trabajo avanzado, atrás. claro, totalmente avanzado. De alguna manera Santana, claro, se lo pone a Santana a veces como ejemplo de la Pero que música fue maravilloso. latina, ¿no? Fue una Santana maravilla. nos abrió el camino a todos Pero- los músicos latinos de rock, digamos, ¿no? Pero ustedes venían haciendo eso hace muchísimos años. Con el Quinto, Hace mucho antes que muchísimos Santana. años. Obvio. Mucho antes de Santana. Porque me Cuando te acuerdo que juntaste fue Gusto, con Mateo, hacían. con Mateo, en 1964. Con Mateo Santana fue después. Por eso digo. De alguna manera, a él lo ayudó el mercado. El mercado. Y también Marley, si nosotros yo hubiera nacido, por ejemplo, en Jamaica y cantaba en inglés, hoy era multimillonario. O por lo menos era muy conocido en el mundo. ¿Te preocupa ahora la plata? No, ahora no, porque ya estoy grandote, porque ya lo que no me tocó, no me tocó. Pero la remé bastante y nunca me achiqué, hice de todo. El Uruguay siempre le fue bien. Pues fíjate que Spinetta y Charly García se hicieron rockeros gracias a los Shakers. ¿Entendés? Ellos te cuentan. Vos siempre decís que Sí. se hacían la rata en el liceo para ir a verlos a Para ir a ustedes. ver a los Shakers, ¿entendés? Para ellos los Shakers fue lo más grande que hubo. Después aparecemos nosotros, ¿viste? Con Jaime, con la Murga, el Nero Rada, con el Candombe y todo, y se armó una onda buenísima. Lo que yo le decía a los argentinos, que yo no iba como Julio Iglesias o Luis Miguel a cantar y a quedarme con todo, sino la intención mía que el Candombe quedara en Argentina. De hecho, aparecieron los Auténticos Decadentes, los Cadillacs, un montón de gente tocando música con tumbadoras y haciendo otro tipo de música. Los Piojos. Antes No estaba. antes de vos eso, no había nada de eso. No estaba ese grupo. Ah, Después los Palos Iracundo hicieron Sí, también claro. un camino increíble. Los uruguayos le metimos, ellos siempre dicen, ¿no? Ustedes siempre, antes metían un gol por año, ahora se vinieron todos. Marama, Rombay, Sí, claro. Triple Nelson, Cuarteto, todo. Después vamos a hablar de la música de hoy, pero ¿qué cosas, en definitiva, de tu música, pero no solo de tu música, sino también de tu manera de entender el arte, te dejaron los Hot Blowers, Mateo, el Quinto? Es decir, eso, además de aprender cosas que aprendiste, imagino, con Mateo, porque además Mateo era un percusionista inmenso, Sí, ¿no? sí. ¿Qué de eso terminó influyendo directamente en tu forma de observar el mundo y el arte? Bueno, lo primero fue cuando tocaba con los Hot Blowers. Yo cantaba en las murgas, en la Nueva Milonga, salí 2 años en la Nueva Milonga y 2 años con Morenada, de chiquito. Y después un día estaba tocando en el Club Irlanda, esperando que vengan las murgas, Ajá. a mensajero del teléfono nacional, y estaba tocando Oh, when they say go machi. Haciendo imitaciones. Sí. Acaricia mi sueño. Cantaba cucurrucucú, paloma, imitando cantantes mientras venía la murga. Y un día llegó Cacho de la Cruz, que hacía fonomímica. Claro. Él ponía un disco y hacía que cantaba en los tablados. Y preguntó, oye, negrito que está ahí, ¿toma? Después la onda acá no ve, que los negros tomamos todo, ¿no? Y le dijeron, no toma ni genión, le dijo, Claro. Zapatito no toma nada. Y me llevó a los Zapatito, Hot Blowers. te decía. Me llevó a los Hot Blowers. Vos eras menor. Yo era menor y el primer tema que tuve que cantar con ellos fue When somebody loves you, it's no good how much I love you. Y yo no hablaba una palabra en inglés. Entonces empecé Te lo escribieron. Me escribía la letra por fonética. When somebody love you, Sí, ponía todo, love you como claro. corta. Y ahí escuchaba a los cantantes y copiaba.
Y me acuerdo que nos fuimos a Chile con ellos. Bueno, y fueron ellos, tuvieron que, digamos, eran responsables de... Responsables. Cacho de la Cruz hizo de tutor mío para ir a Chile. Hace unos meses recuerdo abrir con Cacho en la radio, creo que a propósito, no sé si de un cumpleaños tuyo, algo que hicimos para homenajearte sin que vos estuvieras. Sí. Y él contaba esa anécdota con un cariño, además, con una añoranza de aquellas épocas. Decía, sí, nosotros nos llevábamos al negro, era como un hijo. Claro. Éramos responsables de lo que pasaba con él. Claro, y yo hice cada desastre tremendo en Chile. Entonces me decía, bueno, mira que si te portas mal, te dejo, soy tu tutor, Sí. Me tiraron. Pero fue divino porque recorrimos mucho Chile y aprendí, una de las cosas que aprendí con los Jorobos fue a escuchar a los músicos. Viste que la gente por lo general escucha un disco, pero nadie le presta atención. Se escucha lo que toca el baterista porque ponen todos los discos, ponen la batería fuerte. Sí. Pero nadie escucha qué hace el bajo, el detalle de cada instrumento. Qué hace cada instrumento acompañando cada cosa. Aprendí eso, aprendí a escuchar a los músicos. Y que de ahí viene el jazz, claro, de saber lo que toca el otro para acompañarlo y para ayudarlo musicalmente. Después, ¿Y eso que fue intuitivo o lo conversaste con alguno de ellos? No, intuitivo. Vos dijiste, yo tengo que suplir lo que me falta, porque vos no tenías formación académica, digamos. No fue intuitivo. Poniendo metiendo oreja y escuchando todo lo que hacían los músicos. De hecho, yo me junto contigo a componer y te digo, pam, pam, tan, 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 en el minuto, y después escribo la letra. Y después hago los arreglos, tan, 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 y hago los arreglos, canto los arreglos a los músicos. Lo tenés que cantar o lo tenés que grabar porque... Y a veces agarro un grabador y grabo 3 voces en el grabador y le muestro a los músicos. Yo soy un tipo que totalmente intuitivo. ¿Y eso lo empezaste a aprender ahí? Lo aprendí con los Hot Lovers, más que nada con Hugo Fatoruso. Con Hugo, claro. Y después me junto con Mateo en la calle Rivera y Larrañaga, que tiene otro nombre. Mateo tocaba con una escuela de samba llamada Demonios de la Garoa. Había 700 Demonios de la Garoa en todo el Uruguay. Viste que estaba de moda la música brasilera. Iracema, cantamos todos en portugués. Y le digo, Mateo, ¿cómo andás? Y no me conocía, me decía Richie Silva. Pues yo cantaba con los Hot Lovers. ¿Cuándo andás, Richie? ¿Cuándo? Porque un día nos vemos y nos ponemos a componer, a hacer algo. Y a partir de ese día estuve como 10, 12 años yendo a la casa de Mateo, en la calle Estibao y Ortiz, Dionisio Oribe, a componer canciones. Entonces venía al otro día y decía, Mateo, vamos a ir eso te iba a decir, ¿qué pasó con todo eso? Nada, vamos a hacer la canción que hicimos ayer de tarde, ¿verdad? No me acuerdo, pues no teníamos ni grabador, ni lapicera, ni nada. Dice, no, vamos a hacer otra, decía Mateo. Y todos los días componíamos una canción. De las 100 canciones que habremos hecho con Mateo, habrán quedado 10 todas las demás se perdieron ahí. Que salieron nuestras, ¿no? De los dos. Sí. Se perdieron todas ahí. Nos componíamos por joder, digamos, esa es la palabra. Qué fantástico. Y obviamente... Mateo me enseñó mucho también. Eso te iba a decir. Mateo me enseñó la forma de cantar, cómo él tocaba la guitarra. Otro que me enseñó mucho fue Pedro Ferreira. Yo no cantaba candombe, yo era showman, así imitaba, hacía Guantanamera, ¿te acordás? Sí, claro. Y con Pedro Ferreira lo escuchaba cantar y me moría, me quedaban las lágrimas. El tipo, ¿cómo? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, hay una canción muy famosa en el folclore uruguayo que querido negro José, todo cuadrado. Si fuéramos nosotros, ¿no? En el cual hay que cantar. Querido negro José. No. Se creen que el candombe esa cosa cuadrada. Cuadrada y dura, ¿viste? Sí. Y eso de las orquestas típicas, ¿viste? Después aprendí mucho de Romeo Gavioli. De alguna manera, y esto calculo que vos con el tiempo escuchando te habrás dado cuenta, has ido sofisticando el candombe. Ya arranqué con las manzanas. Con esto no estoy diciendo que antes no fuera sofisticado. Estoy diciendo que vos le has puesto, te has preocupado por ponerle otros colores, otra sonoridad. Suavizarlo y hacerlo más cantable, como dicen los tanos, ¿no? Que no fuera tan duro la cosa. Y eso también aprendí con en alta mar
Había un marinero con Romeo Gavioli. Claro. Tamboriles, tamboriles. Estaba- Da, da, da. Ahora, vos sos una esponja porque Se me pega todo. o escuchabas esas grandes orquestas. Seguramente podés hacerme una lista de las grandes orquestas que escuchabas, de las canciones que te acordás hasta de memoria, pero escuchabas funk, escuchabas jazz. Sí, sí. Cool and the Gang, Sinatra. pero ¿eso Ray qué era? ¿Tu Charles. casa? No, ¿O no. dónde escuchabas Iba a todo las eso? casas de mis amigos. Por ejemplo, en el barrio había un televisor. En 20 cuadras había un televisor. Claro. Y ahí íbamos todos a la casa. Éramos todos amigos de ese pibe, no porque uno era muy pibe. Por la tele. Por la tele, o el que tenía la pelota, ¿te acordás? Sí, sí. Que antiguamente el que peor jugaba traía la pelota. Era un perro, pero se jugaba. calentaba y se llevaba la pelota, se acababa el fútbol. Eso es lo mismo. Yo iba a la casa de un amigo y ese amigo tenía discos de Ray Charles. Después, cuando me hice amigo de Ringo Tillman, el Sí, bajista sí. de OPA y pianista de los Hot Blowers, él me hizo escuchar a Ray Charles. Cuando escuché a Ray Charles me cambió la vida. Eso tiene que haber sido un impacto. Y después otros maestros míos fueron, yo era, como te cuento, imitador y showman. Y un día voy por la calle y escucho, Love, love me do, you know Beatles. what I knew, so please, love me do. ¿Y Ahí ahí? empecé a descubrir la forma de componer. Los Beatles ayudaron a muchos jóvenes como yo a empezar a componer. Yo no componía. Y ahí empecé a componer. Y un día tuve una novia que me dejó, me abandonó como un perro. Pues un perro soy, ¿no? Me abandonó, entonces salí pateando lata y llorando. Y me fui a la casa de Ringo Tillman y compuse una canción que se llama Susi, mi amor, no me comprendiste. Sé que me quisiste porque no volviste. Todo con ese Ringo, me iba borrando todas las S. Un desastre. Pero aprendí muchísimo ahí con el Tielman, con el Hugo, con Pedro Ferreira, con Romeo Gavioli, con Nat King Cole. Yo imité con Nat King Cole, Claro. he comido, he garroneado con Nat King Cole. ¿Cómo? Acércate más. Además lo llevabas al español. Ay, loco, me moría con eso. Para el mundo entero, Negro Rada. sos el Negro Rada, ¿no? Sí. Yo hace mucho tiempo que venimos trabajando desde acá y también desde otros lugares sobre esta nueva agenda de derechos que se ha impulsado en el país en los últimos años. Las organizaciones que trabajan sobre el tema de la afrodescendencia han optado políticamente de autodefinirse como afrodescendientes. Sí. No para renegar de la negritud, sino para que quede claro una diferencia histórica que ha habido con el negro, con cómo ha sido utilizada la palabra, y la palabra es política y la palabra dice cosas. Entonces han tomado esa decisión. Cuando sentís, cuando escuchás que las organizaciones efectivamente dicen eso, ¿no? Somos afrodescendientes, más allá de tu reivindicación del negro, ¿entendés que efectivamente está bien? Yo pienso, te voy a explicar, que todos las razas del mundo, ¿no? Que además se puede discutir todavía, hay gente que piensa que no existe ninguna raza, nada más que la raza humana. Y Sí. que los colores no son tales. Vos ni sos blanco, yo no soy negro, no hay gente amarilla, no hay gente roja. Si vos rojo son los indios, pero no son rojos. ¿Viste? Entonces yo pienso que en todas partes del mundo, el blanco, el negro, el sajón, siempre quiere que lo llamen de distinta manera y tienen derecho. Los jóvenes vienen con una idea distinta. Andás a ver, yo sé si lo que sufren los jóvenes negros para conseguir laburo en este país. Sí. Si no, fíjate todos los shopping de Montevideo, anda a recorrer todos los lugares y fíjate en qué local hay un negro trabajando. Hay unas negras hermosísimas en este país, gente que ha estudiado, piola, y no las ves vendiendo una ropa linda, ¿viste? No quiero decir marcas, ¿no? No, entiendo. Pero, ¿me entendés? Y no están en ningún lado. Y también una palabra que se... Tampoco están en lugares de decisión, tampoco están en lugar de poder. Claro, en ningún lado están. Se me fue lo que te iba a decir. No. Entonces los tipos están sin nada, no tienen trabajo, no les dan trabajo en ningún lado. Entonces también otra cosa, yo te llamo a vos, ¿cómo es tu nombre, por ejemplo? Gabriel. Gabriel, te digo Gabriel, no te digo, ¿cómo andas, Blanco? Mirá que te lo digo en forma cariñosa. Sí, claro.
No es necesario. ¿Entendés? Claro. A mí me dicen negro, primero que tengo forma canela. Decime Rubén, o Rubén, como quiera. Sí, sí. Pero ¿por qué me te decir negro? Claro. A mí me encanta que me digan negro porque soy negro. Sí, claro. Y amo ser negro, y si no existiera la raza negra, la inventaría. Y porque además a esta altura es casi como tu nombre, Es ¿no? mi nombre, es mi vida, ¿me entendés? Y aparte me encanta. Pero también está la gente que negrean mal, ¿viste? El negro aquel negro. Exacto. La definición, por ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, suponete vos, tengo una novia blanca, ¿no? Y la novia blanca le tiene que decir al padre que va a llevar al novio de ella y le tiene que decir que es negro. Claro. Si aparece con el negro en la casa, le da un infarto a los padres. ¿Me entendés? Hasta ahora pasa eso todavía. Cuando la cosa tiene que ser clara, papá, te presento a mi novio, mamá, ¿cómo te va ella? Nada más. Pero como que le tiene que avisar, mirá que suaviza, mirá que es moreno, mirá que... ¿Sentís que hemos ido avanzando en eso? ¿Sentís que...? Yo pienso que no. ¿No? Por ejemplo, si le preguntás en Estados Unidos, con el asunto de Obama, ¿progresó la de la raza negra en Estados Unidos? No, siguen matando negros como locos, sigue estando todo igual. Entonces no se trata de racismo en los países, es el mundo y es el ser humano que es racista y clasista, ¿entendés? Y contra eso no sé qué se puede hacer. Tiene que explotar el mundo entero, tienen que quedar, no sé, una persona de cada raza y empezar un mundo de nuevo. Porque realmente por eso hice la canción Amarra Malaya, Sudáfrica, canción antigua, en la cual digo que hermanito blanco, no se olvide que yo tengo la sangre igualita a usted. Es una antigüedad decir eso. Sí, sí. Que negros y blancos canten de una vez la canción deseada de la sensatez. Es una antigüedad decir eso. ¿Entendés? Ahora, totalmente. Y que los negros jóvenes quieran que los llamen afrodescendientes, y tienen todo el derecho al mundo, como vos tenés todo el derecho al mundo, te llamen como quieran. Sí, sí. Ahora, ¿vos le das bola o no le das bola? Si vos no lo ofendés al tipo, decís vos negro, pero yo qué sé, me imagino en un partido de fútbol, afrodescendiente, pasame nada, muy largo el título. Ahora, es una broma, ¿no? Obvio, pero es significativo que lo digas vos. Que ellos tienen derecho, yo soy negro, o sea, tenemos derecho, digamos, de que nos llamen como queremos. Estaba pensando ahora que decías eso, como hay un concepto que también hoy se debate en algunos lugares, que es el de la apropiación cultural, ¿no? Entonces, hay quienes sostienen que muchos se han apropiado del candombe, cuando el candombe es necesariamente un símbolo de identidad del Uruguay y de la raza negra. Sí. Y a veces, parece que se ha como corrido el foco, ¿no? ¿Eso a vos en algún momento te lo planteaste? Nosotros, los negros, tocamos candombe para que, como decía el candombe, para que lo bailen los blancos y lo disfrute la gente. Pero hablar de blanco y negro es algo espantoso, ¿no? Pero tanto fue así que gustó el ritmo del candombe, que hoy en todos los barrios se toca candombe. Abogados, médicos, psicólogos, filósofos, piseros, médicos, kinesiólogos, periodistas, tocan el tambor sin ningún problema. Antiguamente íbamos por 18 de julio a la manga con 3 tamborcitos y las mujeres decían, ay, ya están, son negros los tambores, pero bailaban, ¿viste? Y ahora tiene a su hijo, que es médico, no sé, abanderado en el mundo entero, y sale a tocar los tambores con los muchachos todos los domingos. O sea, el candombe hoy logró lo que pasa en Brasil. Claro. En Brasil está todo junto, un blanco, un negro, todos tocan, Caetano Veloz, todo el mundo toca samba. Es el ritmo de todo. Llegó a ese país traído por los negros. El tango y la milonga y el candombe llegaron por los negros a este país también. Y lo toca todo el mundo. Me parece bárbaro. Bueno, lo que pasó, lo peor de todo, fue que arrancaron a los negros de su lugar en la época de los militares. Sacaron a los negros del barrio Palermo y del barrio Sur, donde tenían su forma de hacer chistes, su forma de pintar. Por eso Carlos Paz Vilaró terminó viviendo en Contillo Cuaray, ni pintaba en Contillo Cuaray. Perdieron los chistes, los grones eran totalmente distintos, la fiesta de los negros es otra cosa. Y todo eso se perdió. Entonces los negros los mandaron al Borro, otro a Malvin, a Malvin Alto, Carrasco del fondo, a otro lado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí hay más blancos que negros. Entonces,
como nosotros somos seres humanos y sentimos, los negros y los blancos se mezclan. Sí, sí. Y entonces hoy en día vos vas a los tambores, andá a la llamada y fíjate cuántos negros hay en los tambores. Sí, sí, sí. Hay muy pocos. Es un gustazo, como Yo te siempre, agradezco mucho. reencontrarnos. Y bueno, nada, te vamos a seguir atentos. Un abrazo grande a todos mis negros afrodescendientes, por lo que sí les mando un abrazo a toda la barra, a todo el Uruguay, que me ayudó muchísimo siempre. Y yo estoy feliz con lo que me tocó. A veces protesto como yo viejo rosongón, pero de todos modos me ha ido bastante bien esta vida. Tenés una vida que para hacer 6 películas. Me encanta. Así que... Nos hemos divertido mucho. Tu historia la conocen todos aquellos que han querido, pero quiero arrancar de bien de atrás. Siempre contás que gran parte de lo que aprendiste a la hora de la guitarra, de acercarte al instrumento, tiene mucho que ver con la escuela, con aquella primera instancia que tuviste de socializar y de aprender. La escuela fue además lo que te acercó a la guitarra efectivamente. ¿Tenés los primeros recuerdos allá? Sí, no, los primeros recuerdos antes de la escuela es el Negro Pimienta. El Negro Pimienta era un guitarrero tremendo que había allá en 33 y recuerdo que vivía enfrente de mi casa y me hizo una guitarrita de lata y una lata de aceite, una cuestión, un brazo de... Era un luthier, además. No era, para hacerme, para regalarme una cosa, ¿no? Y fue el primer contacto que tuve con un... Y claro, no sonaba nada, ¿no? Pero ya era chiquito. Después ya en la escuela sí. Y en la escuela había un coro, siempre contás eso. Ese fue el acercamiento a la música y ahí había instrumentos. ¿Cómo te acercás? ¿Quién te acerca a la guitarra? Y bueno, me acerca la directora que quería que yo cantara una samba de Atahualpa Yupanqui, Luna Tucumana. Ajá, se llamaba. sí, sí. Fue mi primer encuentro con la gente así de frente, cantando. Y con tal mala suerte que se me reventó una cuerda, justo cuando estaba tocando. Y yo que siempre, ¿Cómo zafaste ahí? No zafé, hice el ridículo, pero seguí cantando, ¿no? Pero fue mi primer tope con la gente, porque yo fui un tipo siempre muy vergonzoso, muy tímido, exageradamente tímido y exageradamente vergonzoso. Repaso, sin embargo, los primeros pasos míos, antes de los solimareños, y bueno, también tuve un grupo de música latina, fíjate vos, bolero, charanga, sones cubanos, qué sé yo, cantaba de todo ahí, con piano, saxo, batería, y el negro Chongo tocaba el bajo, creo. Y bueno, te das cuenta que tenía esa edad, sería 16. Plena adolescencia. Sí. ¿Y ahí dónde tocaban con esa orquesta? En los bailes. ¿En los bailes? Sí. En el Centro Democrático de 33, yo, por ejemplo, tocaba la orquesta y yo tocaba las maracas, ¿no? Ajá. Me acompañaba cantando con las maracas y tocaba las maracas. Y hice cosas increíbles para lo que yo era de vergonzoso. Yo salía... Porque además ahí había que moverse. Sí. Claro. Salía con los de saquito blanco, moñita negra, y, pantalón negro y zapatitos blancos. Se usaba en aquella época. Y tenía que salir con las maracas a alentar a la gente, a animar a la gente para que bailara. ¿Te das cuenta? Yo pienso en eso ahora y me parece mentira. Bueno, también me parece mentira cada vez que me presento en un lugar donde hay mucha gente. Claro. Y sin embargo uno larga el caballo y es como... Porque te sigue pasando hoy que donde hay mucha gente todavía tenés ese impulso del nervio. Sí, todavía tengo.
Mucho menos que antes, porque vas agarrando cancha e incluso vas aprendiendo tanto que por ejemplo, de tanto cantar, yo aprendí hace poco a manejar bien la voz para no cansarme, ¿no? Y eso que antes, cuando recién vinimos a Montevideo, tuvimos un profesor de fonética, Américo Mibeli se llamaba, que le había enseñado a emitir la voz a Michelini, me acuerdo. Sí. Porque ¿qué pasa? Claro, cuando sos jóvenes, y en tu caso que tenés un caudal maravilloso, te sobraba. Ahora hay que medirlo un poco más, hay que ir manejándolo. Sí, lo que pasa es que si cantás con nervios o tenso, la vas a quedar en la tercera canción. Ahora, por ejemplo, hacemos 35 canciones sin ningún problema. ¿Llegás siempre al final? Sí, y bien. La cosa es llegar bien. Claro. Porque si se te nota que al final ya venís tecleando con la gola, ¿me entendés? Pero por suerte he ligado bien con la garganta. En 33 había un movimiento cultural muy lindo, con mucha efervescencia. Por ejemplo, había 3 teatros independientes en aquella época. Claro, no era habitual en el interior del país. No era habitual, no. Yupanqui fue una vez y se quedó a vivir ahí, tuvo como 2 años, no sé. ¿Lo conociste en esa época, Yupanqui, no? No, en esa época no, lo conocí. ¿Fue posterior? Sí, fue después, sí, después. Porque él se fue cuando tuvo líos con el peronismo, ¿no? Sí, pero yo lo conocí en 33, cuando iba a dar recitales, de verlo, ¿no? Sí. Pero de Che Boy así, fue allá en Francia y cosas, ¿no? Que ahí sí, no. Pensé que habías tenido algún acercamiento en 33 con él. No. Y después las vueltas de la vida te llevaron a estar con él en Europa. No. El único acercamiento que hay, que cuando él iba muy seguido a 33, claro. ¿Vos lo ibas a ver? Lo iba a ver, sí. Era y para mí fue... Era un personaje fantástico. No, y para mí siempre fue el más grande, ¿no? El referente, Atahualpa Yupanqui, ¿no? Por las canciones, por cómo encaraba la canción popular, la estética, ¿verdad? Claro. Que eso es una cosa importantísima. Y allá nos criábamos también con gente que leía mucho sobre, por ejemplo, y leía y nosotros escuchábamos, y empezábamos a leer también, y poetas de España, y toda aquella generación, y acá y allá, y esto y el otro, ¿me entendés? Sí. En 33 pasaron cosas muy imponentes desde ese punto de vista. De hecho, hasta un tiempo después de este tiempo que vos estás hablando, Uruguay no tenía un cancionero propio, un cancionero... No había. Y sin embargo, un hombre de esas tierras es quien empieza de alguna manera a investigar sobre eso y a generarlo. Sí. Había cantores, Había cantores, antes que nosotros. Pero faltaba una canción de ahí. De ahí y de todo el Uruguay. Y de todo el Uruguay. No había... por ejemplo, Rubén Lena fue invitado a un encuentro de maestros rurales latinoamericanos. En Venezuela. A Venezuela, exactamente. Y ahí, se reunieron y todos cantaban la canción de su país. Y te imaginas, los mexicanos nos llevan robados, todos nos llevan robados. Los brasileros, en canciones, todos nos llevaban doblados. Nosotros, cuando le tocó a Rubio Lena, y empezaron a cantar, la retirada del 50, yo qué sé, iba a echar mano, cualquier cosa, pero nada era. Sin embargo, había gente que estaba haciendo cosas interesantísimas como Osiris Rodríguez Castillo, como Amalia de la Vega, en ese tiempo a Aníbal Zampayo, estaban, pero no habían abarcado a la mayoría del Uruguay, ¿no? Que fue lo que logramos, porque después se integró a esta especie de movimiento espontáneo que hubo. Citarrosa, Biglietti, Biglietti ya estaba antes, pero bueno, después nos juntamos.
entre todos y bueno, la cosa fue dirigida a crear la canción. Claro, increíble, porque vos hablabas de Osiris, hablabas de Amalia de la Vega. ¿Cómo Amalia de la Vega fue la única, no sé si la única, pero fue, digamos, la exponente mujer más importante que tuvo la música popular, el folclore en este país? Sin embargo, quedó allí, ¿no? Quedó allí. No llegó a... Recién ahora se la está revalorizando. Sí, pero se la revaloriza en ciertos estadios, en ciertas cosas. No es... No es popular. Popular. Como lo fue Citarrosa, ¿verdad? Ya, como Biglietti, menos, pero Citarrosa abarcó todo. Bueno, antes tuvieron los olimareños que íbamos a los pueblitos más olvidados y siempre la gente estaba ahí. Siempre estaba ahí. Sí. Bueno, te decía, el Laucha Prieto, Gavioli, Rubén Lena, Víctor Lima, Paco Bilbao. Son personajes que se transformaron como un universo allí, ¿no? Nos acompañaron siempre, menos Gavioli, ¿no? Que no sé por qué lo tenés ahí. Pero Rubén Lena, Víctor Lima, desde que nosotros cantábamos antes una samba de Rubén Lena, a mí me parecía bellísimo, una cosa, digo, ¿y cómo esto? No sé. Y le empezamos a cantar nosotros, ¿no? Pero empezar a hacer canciones de acá, estábamos abrumados por el folclore argentino, ¿no? Totalmente abrumados. Porque es muy poderoso. Porque es muy poderoso. Es muy poderoso, hasta ahora, ¿no? Sin embargo, creo que ahora hemos logrado marcar más o menos como, bueno, esto es de allá y esto es de acá. Y Rubén Lena, Víctor Lima, fueron tipos muy cultos, muy cultos. Y bueno, ahí cuando los conocimos a ella, una vez nos invitó, el Laucha justamente nos presentó al Rubio Lena, ¿no? Y Rubio Lena era un tipo que vos lo veías en los boliches, tomando mate, un maestro de escuela, ¿me entendés? Pasaba como cualquiera ahí, pero en la cabeza tenía, yo qué sé, un mundo. Es muy común eso, en el interior. Claro. Y... O sea, ¿vos llegás a él antes como en la lectura que al hombre o al revés? Es decir, ¿lo conociste y ya conocías lo que estaba escribiendo? No. Nos dice justamente Laucha, Rubén Lena tiene unas cosas interesantes, no sé qué, me gustaría que fueran y lo escucharan, porque yo tomaba clase con el Laucha, que me da clase de guitarra clásica. Y bueno, ahí nos conocimos con el Rubio, y bueno, tenía cantidad de canciones, entre ellas estas que se escuchan tanto ahora, como Lejano, como Don José, como, ¿me entendés? Que fue incluso las primeras que grabamos, estoy hablando de 50, 60 años. Claro. Y ¿Cómo describe la vida y los conflictos rurales en Lejano, por ejemplo? Que además son una especie de cuento también de lo que pasa, digamos, a nivel de las relaciones de los más desprotegidos, ¿no? Es imponente, es una fotografía. Claro, la poesía de Serafín García tiende al paisano de afuera. En cambio, la de Rubén Lena ya es como, vos tenías la casa ahí, terminaba el barrio y después venía el campo, pero no dejaba de pintarte el patio de tu casa, la ciudad, los personajes, ¿verdad? Sí. Que no habían en el campo. O eran distintos. Exacto. Cuando te encontrás en la vida con Braulio y deciden ese camino que fue el de los olimareños, que nada, ¿qué decir de los olimareños? Que ya no está escrito. Pero ¿cómo es el contacto con él? Había un conjunto allá de mucha gente
se llamaba Paisajes del Mundo y se hacían bailes, canciones, habían muchos guitarreros, entre ellos el Carau Peralta, del cual aprendí mucho a tocar, ¿no?, la guitarra, de todo el mundo, Paisajes del Mundo. Ajá. Bueno, y ahí Braulio integraba también esa montonera de cosas. Lindísimo todo, Sí, digo sí. montonera porque eran muchos. Porque eran muchos. Y bueno, ahí por cosas, viste, de estas cosas de que uno es muy enamorado cuando a esa edad, ¿no? Me metí por eso. La culpa de los olimareños la tuvo una mujer. Y bueno, ahí lo conocí a Braulio, conocí a todos, nos fuimos juntando, formamos, empezamos a cantar. Nosotros ya habíamos conocido a Rubén Lena, a Víctor Lima, Claro. ¿me entendés? Empezamos a cantar canciones de ella, ya teníamos a Orillas del Olimar, de Víctor Lima, y bueno, ahí nos juntamos. Primero éramos unos cuantos, y yo creo que por un asunto de economía nos achicamos a dos. Claro. ¿no? Siempre pasa. Era más fácil girar que de a dos con dos guitarras. Sí, supongo que les pasará a las bandas, a todos. Pero cuando en eso, porque imagino que uno se junta con alguien y entiende que tiene algo que de a dos es mejor que de a uno. ¿Qué entendían? ¿Qué escuchaban ustedes cuando se escuchaban y escuchaban cómo se amalgamaban esas voces, esas guitarras? Eso era fundamental, la frecuencia de las voces. A mí siempre me gustaron, ¿no? La voz de Braulio con la voz mía, ¿no? Formaba una frecuencia que no por ser distintas, de distinto registro, claro, no dejaban de empastarse, se empastaban bien, ¿no? Muy bien. Porque con el diario del lunes, yo te puedo decir, hoy cuando uno escucha esas dos voces, cuando las escucha por separado, sin lugar a duda, pero cuando las escucha juntas también, y son parte del paisaje sonoro del Uruguay. Uno escucha eso y está escuchando el Uruguay, está escuchando una forma de cantar. Pero en aquel momento lo estaban descubriendo ustedes. Ah, no, seguro. No, y los primeros hoy es fácil decir que les salió bien. Seguro, fueron bravísimos. Hasta que Rubén Lena hace una carta para Infantino del Espectador, era jefe de programación, creo que era Infantino. Recién, hace poco se había ido Citarrosa, que no cantaba, por supuesto, Citarrosa todavía, para el Perú, creo. Pero estaba Adolfo Hugo Mañán, no sé si... Sí. ¿Quién más? Bueno, cantábamos en la Fonoplatea, claro, ahí. Con una carta para... Y él nos presenta a Alejandro Artabaitia, que tenía un programa que se llamaba Tranquera Oriental, en la Fonoplatea de la radio. En aquel tiempo se usaba mucho la Fonoplatea. Yo cuando cantaba solo en 33, cantaba en la Fonoplatea, ¿no? de la radio. De la radio. Salías por radio y además la gente iba. ¿Entendés? Y dice Artabaitia, pero muchachos, si vamos a hacer porque ya nos habían conseguido a través, por la carta de Rubén Lena, un ciclo de 15 días, ¿no? En la radio. Pero... era como llegar en esa época, ¿no? Ir a tocar a la Fonoplatea. Era como tocar el cielo, claro. Después vimos que nos descolgamos el cielo, que no había tal cosa. Pero, claro, pero el espectador, te das cuenta, por todo el Uruguay, pero no te alcanzan con 15 días, ni con 20. Tiene que haber otra cosa más atrás para que la gente te empiece a consumir, digamos. Claro. Y Artabaitia dice, no les va a dar el repertorio. No, ¿cómo no? Tenemos. ¿Y cuántas tienen? Y le empezamos a cantar y no terminamos, ¿no? Porque traíamos todo el bagaje de canciones de allá del Olimar, ¿no? Pero todavía no era un repertorio propio, era lo que venían haciendo y cómo lo fueron cantando. Sí, pero ya en ese repertorio ya estaba Rubén Lena, ya estaba Víctor Lima. O sea que traíamos un repertorio bastante sólido. Pero bueno, éramos unos desconocidos totales, ¿no? Después de esos ciclos que hicimos, que muy bien, se llenaba la platea, cosas, pero más bien la gente te llevaba pasteles, yo qué sé. Sí. Era lindo. Pero después de eso, ahí vino la brava, ¿no? Entonces nos ayudó mucho
la gente de 33 grandes amigos, que bueno, ya no están, nos acogían en la casa, muchachos tienen dónde quedarse, muchachos, ¿dónde van? ¿Qué van a hacer? Porque ellos extrañaban allá. Claro, era una forma de tener cerca el y pago. Y las canciones. Y las canciones del pago, ¿no? Porque cuando uno habla del pago, habla de eso, habla de la música, Exacto. habla de los amigos, no habla del pedazo de tierra solamente. No. Sí, de la aldea ahí. Exacto. Y mucha cantidad de gente nos ayudó, cantidad acá, como que nos mantenían, como que nos tenían en la cuna, ¿verdad? ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que alguien les dijo, bueno, les vamos a pagar por tocar o por grabar un disco? No, un disco no. No, por grabar sí, por grabar después empezamos. ¿Pero pasó mucho tiempo o no? Y yo no recuerdo cuántos años, yo para la fecha soy un desastre. No recuerdo, pero grabamos las primeras canciones y eran las primeras canciones que traíamos de allá, ¿no? En un sello que había, Carumbé se llamaba el sello, un disquito. Y tuvimos la suerte que en ese disquito ya la pegamos, antes se hacían los discos de 4 canciones, ¿no? Te estoy hablando de vinilo. Sí. Y ya grabamos de Cojinillo, a Don José, Orejano, y ya ahí parece que la gente se prendió, tuvimos suerte, ¿no? Pero claro, la gente acostumbrada a la luna de Tucumán, yo qué sé, esto, y de repente vienen unos y le cantan yo qué sé, el Orejano al gaucho de acá, al peón de acá, al hombre de acá. Había que cambiarle el chip a la gente, ¿no? Es decir, estamos cantando de cosas nuestras. Sí, la gente evidentemente se sentía identificada con aquello, ¿no? Y además cantábamos cosas cotidianas del barrio, pero del barrio de acá. Sí, exacto. O sea, no de San Isidro. Y bueno, yo creo que por ahí fue prendiendo la cosa. Yo creo que yo siempre creí que lo principal era el texto, la poesía en la canción, ¿no? Lo demás era lo demás. La música, que si bien es importantísimo, pero no sé, más abstracto. Sí. Pero igual ustedes lograron como un equilibrio muy fino, ¿no? Entre la música, la letra y la forma de decirla, ¿no? Fuimos muy rigurosos siempre, muy rigurosos sobre todo en las letras. Si no había, Rubén Lena decía, tiene que haber un fogonazo o una cosa que... Claro. Que pega, aunque después la letra siga ahí nomás, pero bien dicha nada más, pero un fogonazo. ¿Qué es lo que yo noto ahora, no? Que no es fácil. ¿Y dónde aparecía ese fogonazo? ¿Inmediatamente aparecía o había que leerlo, tenías que...? No. ¿O era esa cosa que tenía que...? Sí, dentro de la canción, ¡paf!, decía una frase que yo qué sé. Y bueno, la gente de repente se prendía de esa frase, pero también se prendía del texto. Claro. ¿no? Y todas canciones que éramos conscientes de cómo se habían construido, o sea que una canción no se hacía, por lo menos antes, por lo menos aquella gente no hacía canciones de un día para el otro. No, una canción les demoraba años, estaban ahí, y estaban escondidas y la seguían trabajando, y no, pero esto, y bueno, yo me acostumbré a hacer así también con mis canciones. Obvio. Tanto que dejé de hacer porque es demasiado laburo. ¿Hubo un día que dejaste de escribir? Sí, dejé de escribir o de repente se me vienen esos fogonazos y me daría gana, pero ya es distinto, no sé. No sé si la creación tiene que ver con la edad. No sé, porque hay tipos viejos que siguen creando y son maravillosos. La mayoría se repiten mucho, los mismos lugares comunes, en fin, en las letras, ¿no? Pero
Yo qué No, sé. y no estás dispuesto a que te pase eso. No, y menos, y un miedo que siempre le tuve al ridículo, eso no me permite. Entonces, otra barrera. Claro. A mí me resulta insólito y increíble que aparezca en esta conversación la palabra miedo, la palabra miedo al ridículo, Bueno. la palabra Sí, miedo, la vergüenza. Sí, sí, sí. Porque si uno se pone a pensar, pero así, rapidito, y uno dice, bueno, los olimareños, Pepe, Braulio por separado, y son de los Sí, el como grupo que de los 10 tipos con los cuales se puede no identificar tendríamos, perfectamente el cancionero. no tendríamos popular. por qué tener esos problemas. Por eso digo, a mí me resulta increíble. Timidez, de cosas. No sé. Por ejemplo, vos haces un estadio y bueno, sentís la gente atrás del escenario que ruge y decís, No salgo. no sé. Sin embargo, claro, cuando tenés la gente a favor, que ya está a favor, que vos sabés que está a favor, fenómeno. Ahora. Pero antes. Sí. Antes era bravo. Por ejemplo, Antes que había que hacerlo en público. seguro, Había que hacerlo. ir a Rusia y cantarle en un teatro enorme, lleno, que no sabían por qué se llenaba, porque nadie nos conocía, pero cantar en español ahí, decís, esto, ahí sí sufría, como loco. ¿Cómo fue el exilio? En el año 79 se fueron, ¿no? Sí, yo me fui en el 76. Ajá. Braulio se fue antes y lo estaban esperando. En la Argentina lo agarraron. Se puso feísimo en la 76. Argentina. Sí. Yo me fui en el 76. La bibliografía habla del 79, todo lo que he leído, así que, pero bueno, es un buen descubrimiento. No. Ojo, que a lo mejor. Capaz que fuera La no memoria importa. mía. Fue en el 76, ya está, déjalo. Ya está. No importa mucho, además. No, obvio, tuvo que irse. Sí, pero son 2 años afuera. Claro. Y sí, se vino, una vuelta cayó un policía a mi casa con un decreto sin sello, sin nada, que decía prohibido cantar en todo el territorio nacional. ¿Me entendés? A los olimareños, ¿no? Sí. Y bueno, ahí vino la brava. Yo me invité con la mujer de aquel momento, yo cortaba telas, ¿me entendés? Con máquina frontal, Sí. y así. Y hacía bolsillitos rococó, bolsillitos ¿viste? Como eso de cazador. Sí. Inventaba cosas. Y funcionaba, yo qué sé. En la teja te vendían las grillas de los Lee, ¿me entendés? Ajá. Y teníamos el mismo coso, el mismo... Y le cosías la grifa. Y por supuesto. Obvio. Y chao, si el jean es el mismo. Obvio. Y me cortaba las cosas En así. aquella época no sé dónde los harían, ahora vienen todos de China. Sí, bueno. O sea que no eran tampoco el que fabricó aquel. Pero no, claro. Y bueno, a Braulio lo casan allá. Fue tremendo aquello porque te agarraban y eras un desaparecido más. Ligó como loco. Lo deportaron para España. Y yo no me quería ir de acá. No me quería, no sé qué irme. Pero empezó los comunicados aquellos de la policía. Se busca fulano. En una vuelta estaba así, se requiere, no sé qué está requerido por sedicioso, Numa Moraes. Mira así, Numa Moraes. Digo, arreglar las maletas que nos vamos. Que nos vamos. Seguro. No, seguro. Numita zafó también, ¿eh? Sí. Alcanzó a zafar. Y bueno, ¿Para dónde fuiste primero? ¿Vos estuviste en México? ¿Estuviste después en como España? estaba Braulio en España, que lo habían deportado de la Argentina para España, bueno, me escribí, dale, loco, que acá, que allá, y seguro, allá cantabas por toda Europa. Claro. Por toda Europa, porque en todos lados había argentinos, exiliados o cosas, se formaban entre ellos, y se hacían actuaciones en solidaridad con los familiares de los presos de acá, de los chilenos, de los argentinos. Entonces andabas picando allá donde había un uruguayo, se hacía una cosa y colaboraba a todo el mundo. En Suecia no te conocían,
pero la gente iba igual y Sí, los sí, alemanes sí, sí. también. Una cuestión de solidaridad. Sí, entonces nos movimos muchísimo en la Argentina. Siempre me quedó grabado en la cabeza una vuelta los alemanes, terminamos de cantar y los alemanes seguían aplaudiendo. Hicimos otra, seguían aplaudiendo. Hicimos otra y estaban enloquecidos. Y nosotros cantábamos cuando suena el acordeón en los cachangos. Y yo sé que en el pago me tienen idea. En el pago, Sí, yo sí, qué sé, sí. los tipos palabras totalmente inusuales para ellos. Y sin embargo siempre... No solo el español, sino además los modismos. Sí, sí. Sería, capaz que les daba lástima, ¿no? Y seguro, vamos a aplaudir a esto, pero siempre digo, ¿cómo se puede transmitir? Hay otra forma de transmitir. Sí. Hay una abstracción, ¿qué es esto? Es un misterio. El exilio fue muy movido. Después Citarrosa consiguió en México. Ya ahí México fue muy solidario, siempre lo fue, ¿no? Con los uruguayos, con todos, ¿eh? Y lo llamó al Sabalero y fuimos con el Sabalero todos a México. Y al estar en México ya parecía que estábamos en Uruguay, cerquita de Uruguay. Y quedaba lejísimo, ¿entendés? Pero En esa época más, ¿no? pero ya hablar español ya era... La vuelta tiene que haber sido impresionante, la gente esperándolo, ese recital que es antológico, ¿no? Del que hay registros por ahí, que es, yo creo que debe ser con la vuelta de Citarrosa de las cosas más imponentes que pasaron en esa época. Y para mejor nosotros no queríamos que fuéramos auspiciados por nadie, ¿no? Ni que nos organizara tal partido político, ni nada. Y bueno, tampoco teníamos ni una lona para taparnos cuando se largó a llover, ¿me entendés? Por eso se volvió un recital muy emblemático, ¿no? Muy emblemático, muy especial. Y cuando descubrimos que la gente cantaba todas las canciones de nosotros, como tal cosa, ¿no? Y cuando se largó a llover, bueno, la gente se va a ir, digo yo, no, la gente empapada. No se movió. Una vuelta se apagó la luz y en ese tiempo no había encendedores y prendían los yesqueros, ¿me entendés? Los encendedores. En ese tiempo no había teléfono. Claro. Y por primera vez vimos aquello. Cantar como para un cielo estrellado, ¿no? Dentro de tu país, por primera vez, después de tanto sufrir. Cuando te acordás de eso, ¿qué sensaciones te vienen a la cabeza? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de explicar, pero yo no creo que viva, ya con eso me alcanza, ya está. Me río de la muerte. Hasta acá un fragmento de estas dos conversaciones con estos dos músicos entrañables de nuestro país. Pasaron por 3356 Pepe Guerra y el negro Rubén Rada. Que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo martes.